Hoy, a pedido de las votaciones del canal, hablaríamos de la decadencia del fútbol sudamericano. Sin embargo, cito este comentario para poder hablar de la ley que cambió el fútbol para siempre. Esa es nada más y nada menos que la ley Bosman. Y la vamos a repasar en ViveFoot, donde vivimos el fútbol. Comencemos con los antecedentes. ¿Cómo surge esta ley? Pues tendríamos que remontarnos hasta el año 1990, exactamente en Roodkur, en Bélgica, en donde el joven Jan-Marc Bosman, futbolista belga, que en ese entonces militaba en el Real Club Lieja de la primera división de fútbol de dicho país, terminaría su contrato con dicho club, luego de haber jugado ahí desde el año 1988. Sin embargo, la institución le ofrecería jugar un año más en el club, pero con un 75% de menos sueldo, debido a que era un jugador muy limitado y su rendimiento en el campo no había sido el esperado. Sin embargo, Bosman rechazaría totalmente la oportunidad, debido a que argumentaba que lo que el club le ofrecía era muy bajo para sus pretensiones económicas, por lo cual es puesto en la lista de transferibles con una cláusula de indemnización de más de 11 millones de francos belgas, que en ese entonces eran alrededor de unos $500.000 o $800.000. Para ese entonces las leyes eran diferentes y los clubes tenían que pagar sí o sí esa cláusula para llevarse al jugador. Hasta ahí no había ningún problema, pero llegaría el interés del Dunkerque, equipo militante en ese entonces de la segunda división del fútbol francés. Los directivos del Lieja, entonces decididos a imponer su voluntad, frustraron el proyecto con la exigencia del $500.000 en concepto de traspaso y formación deportiva. Debido a esto, decidió llevar todo a un proceso judicial, exactamente demandar más que al club a la UEFA como tal. Gracias a esto, el humilde jugador decidió entrar, por así decirlo, en un pleito con la UEFA. Y aquí tenemos que citar al Tratado de Roma, que en palabras sencillas es un tratado como tal que se firmó en 1957, evidentemente en la capital italiana, en el cual decía que no debería haber problemas de libre mercado entre los países de la Unión Europea y sus trabajadores, a lo que Bosman argumentó que el tratado también debía hacerse válido para los futbolistas de dicha Unión Europea. Todo este problema duró alrededor de 5 años, en los cuales el belga fue un miserable apestado, al cual todos los clubes rechazarían por miedo a las represalias de la FIFA, y pues en general porque no les caía bien. Solo dando 1000 vueltas pudo ingresar al ST Kentin de la segunda división de Francia, al iniciarse el campeonato en 1990 con 1991. El año siguiente tuvo que emigrar a la isla de Reunión para coincidir con el ST Denitz, con Jacques Gassman. Y bueno, él también era mal visto también por haber denunciado un intento de soborno del Olympique de Marsella, que para los que pocos recordarán, el Olympique de Marsella por ese entonces había sido el campeón de la UEFA Champions League. No encontró equipo para la edición 1992-93 y de cara a la temporada 1993-94 se hizo un pequeño hueco en la tercera división del fútbol belga, concretamente en el Olympique de Charleroi, un equipo que seguramente lo habréis escuchado porque en la actualidad se encuentra jugando en primera. En 1994 tocaría fondo conformándose con el Vice, club aficionado de cuarta división. Todo se comenzaba a derrumbar dentro de su vida, divorciándose y comenzando su etapa en el alcoholismo. Resultados finales. Pues como lo dije, ya para el 15 de diciembre de 1995, más de 5 años de todo este proceso, se abrieron nuevos horizontes al deporte en el seno de la Unión Europea. La posterior cita de la FIFA en Zúrich, un 15 de enero de 1996, no tuvo otro remedio que abolir cualquier limitación al fichaje de ciudadanos del mercado común y su área económica, es decir, todos los que sean partes de la Comunidad Económica Europea, más Noruega, Islandia y Liechtenstein. Esto dejó como resultado que los clubes de España, Inglaterra, Italia, Francia, entre otros más, no tuvieran techo y pudieran fichar a quienes ellos quisieran. Por supuesto, esto desencadenó que los clubes más pequeños perdieran credibilidad y que los derechos de televisión se fueran con los clubes más grandes. Para la temporada 2000 ya grandes clubes llegaron a alternar inclusive a más de 10 extranjeros en cancha. Uno que seguramente algunos recordarán sería en 1999, cuando el Chelsea puso un equipo totalmente extranjero. Otro claro ejemplo puede ser el del Inter de Milán, quien para la final de la Champions del 2010
alinearía un 11 netamente extranjero para una final del torneo más importante de todo el continente y probablemente del mundo. Esto, aunque afectaba directamente a los clubes medianos de Europa, también afectó a los clubes sudamericanos, ya que abriría espacio para tener hasta 3 sudamericanos en cancha o más si algunos tenían doble nacionalidad adquirida por tener ancestros europeos o ser residentes comunitarios. Pero regresemos a lo que mencioné del Inter en 2010. En aquella final se jugaron con 7 jugadores que eran sudamericanos, pues años después de la ley Bosman se firmó los acuerdos de Cotonou. ¿Qué son los acuerdos de Cotonou? Por lo que muchos jugadores, era un tratado por el que muchos jugadores que venían de países africanos quedarían en la misma situación que los europeos. Básicamente, no solamente ahora los jugadores de Europa, sino también los de África, no serían vistos como extranjeros para el fútbol europeo. Y así pues reduciendo a los afectados por estas medidas de la ley Bosman. Para esto, en teoría, solamente los asiáticos y los americanos vendrían a ser jugadores extracomunitarios. Sin embargo, como lo he mencionado antes, la UEFA se volvió muy flexible con esto, así que jugadores descendientes europeos residentes o casados con alguna mujer de dicho continente no ocupaban plaza de extranjero. Para dar algunos ejemplos claros, vámonos con el Real Madrid en España. Vinicius Junior del Real Madrid no ocupa plaza de extranjero pese a ser brasileño, por tener también la ciudadanía española que la adquirió hace unos años. Mientras que Luis Suárez del Atlético de Madrid no ocupa plaza de extranjero o plaza extracomunitaria por estar casado con una mujer italiana. Su mujer forma parte de la Unión Europea y él, al estar casado con ella, no ocupa plaza en ningún país que sea parte de la Unión Europea. Mientras que Thomas Partey de Ghana no tiene cupo de extranjero porque su país, Ghana, está dentro del Tratado de Cotonou o el Tratado Africano. Para la época actual, Bosman, que fue el que empezó toda esta revolución que de alguna forma se le atribuye la ley Bosman, está desempleado, viviendo básicamente de la caridad, ya que se gastó casi todo su dinero en abogados y sus problemas de divorcio. De hecho, para el año 2013 fue sentenciado a 1 año de prisión por haber agredido en el año 2011 a su novia y a su hija debido a que se negaron a darle una bebida alcohólica. Ahora que entendemos probablemente en su 100% cómo se rigen los cupos de extranjería o extracomunitarios en Europa, no olvides suscribirte al canal para ver la segunda parte donde hablaremos de la decadencia del fútbol sudamericano, cómo surgió y todo lo que ha sido su revuelo en los últimos 20 años. ¿Qué te pareció este video? ¿Conocías la historia completa del caso Bosman? No olvides suscribirte, darle like para hacer la segunda parte como lo había mencionado, donde veremos de la conocida decadencia de nuestro fútbol. Yo soy Gonzalo, esto fue eFoot, espero que te haya encantado este video y te pediría que lo puedas compartir, que puedas comentar para poder llegar a más personas. Cuídense mucho, chao.